Historia de la filosofía, volumen 1, sección 137, tercera parte, filosofía escolástica, capítulo 21, desde Duns Scoto a Ockham, 308, señales precursoras de la disolución de la escolástica, 309, Durand de Saint-Pourçain, 310, Pedro Aureolo. Esta es una obra del maestro Nicolás Abagnano. Capítulo 21, desde Duns Scoto a Ockham, 308, señales precursoras de la disolución de la escolástica. Entre la muerte de Duns Scoto y el comienzo de la actividad filosófica de Ockham, transcurren solamente pocos años, pero en esos años la conciencia de los límites que la investigación escolástica encuentra por todas partes en su intento de explicar el dogma católico da pasos de gigante y se refuerza y profundiza de todas maneras. Por vez primera, Duns Scoto ha hecho valer el aristotelismo como norma de una rigurosa ciencia demostrativa y, por tanto, como criterio limitativo de la investigación escolástica. Por vez primera, ha afirmado la heterogeneidad de la teología respecto a la ciencia especulativa y ha reconocido el carácter práctico, esto es, arbitrario, de cualquier afirmación dogmática. Una escisión se perfilaba así entre los dos dominios que la escolástica había intentado siempre acercar y fundir armónicamente. Esta escisión se va profundizando cada vez más, después de Duns Scoto. Una serie de pensadores, ninguno de los cuales presenta una personalidad de primer orden y que por esto no hace otra cosa que expresar la atmósfera dominante en su tiempo, individualiza y descubre nuevos motivos de contraste entre la investigación filosófica y las exigencias de la explicación dogmática. Pensadores relativamente independientes como Durand de Saint-Pourçain y Pedro Aureolo, discípulo de Scoto, así como Francisco Mairone y Tomás Bradwardine, acentúan el carácter arbitrario de las afirmaciones dogmáticas. El nominalismo, que se perfila netamente en los dos primeros, va minando las bases de la explicación dogmática y se encamina hacia el reconocimiento del valor de la experiencia que conducirá con Ockham a la subversión de las posiciones tradicionales. En fin, la restauración del averroísmo hace que vuelva a florecer aquella doctrina de la doble verdad, que se convierte en el estandarte del escepticismo religioso del periodo sucesivo. Detrás de la aceptación pura y simple de la verdad de fe, se esconde la desconfianza en el intento de comprenderla racionalmente y la convicción de que la investigación filosófica no debe ni siquiera proponerse esta imposible tarea, sino que debe encauzarse hacia otros caminos. Por último, las discusiones jurídicas y políticas de la primera mitad de este siglo, que culminan en la obra de Marsilio, abren el camino a un concepto racional y positivo del derecho y del Estado. 309. Durand de Saint-Pourçain. Durand de Saint-Pourçain, de San Porciano, llamado por sus contemporáneos Doctor Modernus, nació entre el 1270 y el 1275. Fue fraile dominico y murió siendo obispo de Meaux el 10 de septiembre de 1334. Desarrolló algunas actividades en la corte papal de Aviñón. Participó con un escrito en la disputa sobre la pobreza de Cristo y de los apóstoles y formó parte de la comisión que en 1326 censuró los 51 artículos tomados del comentario a las sentencias de Guillermo de Ockham. Su obra principal es el comentario a las sentencias, en cuyo prólogo se afirma explícitamente la exigencia de la libertad de investigación filosófica, el modo de hablar y de escribir en todo lo que no concierne a la fe, es que nos fundemos en la razón más que en la autoridad de cualquier doctor, por más célebre y solemne que sea, y se haga poco caso de la autoridad humana, cuando la verdad resplandezca contra ella por obra de la razón. Y, efectivamente, parece que en su actividad filosófica Durand ha tenido un camino propio, aunque sea dominico, y no ha hecho demasiadas concesiones a la autoridad de Santo Tomás. Tal vez a esta posición suya independiente son debidas las polémicas dirigidas contra él por Herveus Natalis, Juan de Nápoles y otros tomistas. Por lo que se refiere a la teoría del conocimiento, Durand niega la necesidad de la especie intermedia,
tanto para la sensibilidad como para el entendimiento. El objeto mismo está presente a los sentidos y a través de los sentidos también al entendimiento. El objeto real es siempre individual. El ser universal, tanto género como especie, subsiste solamente en el intelecto. Tal ser compete a la cosa en cuanto ésta es comprendida por el entendimiento, que abstrae las condiciones individuales de la misma y no por algún elemento que pertenezca a la sustancia de la misma cosa. Lo universal y lo individual se distinguen solo racionalmente, pero en realidad son idénticos, ya que el universal no es otra cosa que lo indeterminado y el individual lo determinado. Por su carácter indeterminado, el universal es un conocimiento confuso, mientras que el conocimiento individual es distinto. El que tiene conocimiento universal de una cosa que no ve, conoce confusamente lo que es intuido claramente por el que ve la cosa, que le está presente. Los elementos de esta doctrina del universal están tomados de Duns Scoto. Conocimiento intuitivo, concepto confuso, son nociones escotistas. Escotista es también la noción del conocimiento, en el cual el objeto mismo está presente en su ser objetivo. Pero tal conocimiento es atribuido por Duns no al hombre sino a Dios. La doctrina de Durand señala una orientación definitiva hacia el radical nominalismo de Ockham. En polémica con Santo Tomás, que había definido la verdad como la conformidad del entendimiento con la cosa, Durand define la verdad como la conformidad del ser aprendido por el entendimiento con el ser real. Y la rectificación se hace necesaria por su doctrina fundamental de que en el entendimiento no hay especie o forma de la cosa, sino la cosa misma en la representación de su realidad. El mismo principio conduce a Durand a modificar la doctrina de las ideas divinas, consideradas por él no como representaciones de las cosas, sino como las cosas mismas en cuanto son producidas o producibles, esto es, en la causa de su ser. En fin, Durand acepta la doctrina escotista de que la teología es solamente una ciencia práctica y que, por consiguiente, no es una ciencia en sentido estricto de la palabra y que la razón es incapaz de demostrar la verdad o al menos la posibilidad de los artículos de fe. 310. Pedro Aureolo. Sobre la misma línea de pensamiento se mueve el doctor Fecundus Pedro Aureolo, que fue probablemente en París discípulo de Duns Scoto. Perteneció a la orden franciscana de Aix y murió en 1332 en Aviñón. También Pedro Aureolo participó en la lucha contra los sostenedores de la pobreza de Cristo y de los apóstoles con un tratado de pobreza compuesto en 1311. Su obra principal es un comentario a las sentencias, en el cual sostiene una teoría del conocimiento análoga a la de Durand. Pedro critica la doctrina de la especie, que él llama forma especularia, aduciendo que si la especie fuera el objeto del conocimiento, este no se referiría a la realidad, sino solo a la imagen de ésta. El objeto del conocimiento es la misma cosa externa, que toma, por obra del conocimiento, un ser intencional u objetivo, que no es efectivamente diverso de la misma realidad particular. La cosa que es objeto de definición y demostración, dice, no es otra cosa que las mismas cosas particulares constituidas en un ser representado o intencional, que forma una única intentio y un único concepto simple. El universal, como tal, no tiene la menor realidad externa. Todo lo que existe es singular y el problema de la individuación es inexistente. El conocimiento tiene tanta mayor claridad cuanto menos se aparta de la realidad individual. Mayor valor tiene el conocimiento de la realidad individualizada y determinada que el de la abstracta y universal. Esto es así porque el fundamento del conocimiento es la experiencia. Es necesario adherirse al camino de la experiencia más que a las razones lógicas, ya que en la experiencia tiene su origen la ciencia y las nociones comunes que son los principios de las artes. Hay aquí una decidida orientación hacia el empirismo occamístico que se manifiesta evidentemente también en la aceptación y uso del principio metodológico de la economía que se apropiará Occam. Sostenedor del esse objectivum o intencionale de la realidad conocida, esto es,
del carácter representativo o significativo del objeto del conocimiento, que no tendría, por tanto, una realidad sustancial, un subjectum diverso de la realidad de la cosa externa, es también Enrique de Arklay, nacido hacia el 1270, muerto en 1317. Fue maestro de la Facultad Teológica de París y autor de un comentario a las sentencias y de cuestiones, algunas de las cuales han sido publicadas recientemente. En algún punto, como en la doctrina de las relaciones, Enrique de Arklay preludia directamente a Guillermo de Ockham.